¿Qué pasó con los mercados la semana pasada? ¿Cuáles eran las expectativas? ¿Qué sucedió? ¿Y cuáles son los próximos pasos a seguir para entender hacia dónde van a ir los mercados? Lo primero que tenemos que ver, y volviendo un poquito atrás, vamos a la pandemia. La pandemia lo que hizo y provocó fue que en el mercado norteamericano principalmente, el cierre de todas las calles producto de la pandemia para que la gente se quede en su casa y no salga y no se infecte, generó que el gobierno de los Estados Unidos realizara aportes a las familias para que pudieran quedarse en sus casas. Les dio ayudas económicas de $1.200 mensuales a cada familia para que no salieran y no se enfermaran. Esto, conjunto al parate de producción de todas las empresas, generó que las empresas cerraran, muchas empresas entraran en recesión, que los productos que estaban en el mercado cada vez se volvieran más caros porque no había producción y la gente tenía dinero por no trabajar, lo que provocó un alza en la inflación de los Estados Unidos. En los Estados Unidos una inflación normal está entre el 2 y el 3%. La inflación de Estados Unidos llegó a tocar los 6%, el 6% entre 2020 y 2021. La Reserva Federal de los Estados Unidos, que sería el banco central de todos los bancos de Estados Unidos y es un ente autárquico, lo que hizo fue aumentar sus tasas que estaban en el 1,5-2% anual hasta llegar al 5% anual. Con eso lo que esperaban hacer era retirar dólares para que la gente pusiera los golpes de la Reserva Federal, retirar dólares del mercado y con eso bajar la inflación. Lo que realizaron fue correcto y funcionó. La inflación de los Estados Unidos viene bajando consistentemente hasta el 3%, que fueron los últimos números indicados. Está entre el 2,6 y el 3% la inflación de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Como se iban alcanzando los márgenes de inflación esperados por el mercado y por la Reserva Federal, se estimaba que en el mes de agosto la Reserva Federal hiciera una primera baja de tasas de 0,25 puntos. Esto no fue así, porque la Reserva Federal lo que analiza dice, bueno, los números son positivos, pero esperemos un poquito más para no tener que tomar una medida hacia un lado y de vuelta hacia el otro. ¿Para qué bajar 0,25% de tasas? Después vuelve a despegarse un poquito la inflación y tener que volver a incrementar la tasa. Estaban esperando para ver si lo hacían en septiembre y noviembre. Aparte tengamos en cuenta que en noviembre en Estados Unidos está la elección a presidente y eso conlleva a que pueda haber problemas en la economía dependiendo del mercado que piense que puede ocurrir con esa elección. Si gana Kamala Harris, si gana Trump. Hasta hace 2 semanas el escenario era otro, era Trump contra Biden y Biden tenía una poca intención de voto por lo que se esperaba una elección ganada por Trump. Con Kamala Harris en el escenario la elección se vuelve mucho más pareja y el mercado no sabe quién puede llegar a ganar, por lo que esa incertidumbre lo descuenta de los precios del mercado. Para poder llegar a mejorar el escenario, lo que no tiene que ocurrir en los Estados Unidos es una recesión. ¿Y qué ocurre? Hay un indicador que el mercado sigue mes a mes, semana a semana, que son la solicitud de ayudas por desempleo. Es decir, un empleado, una persona de Estados Unidos que se queda sin trabajo, puede ir a solicitar una ayuda para paliar la situación mientras consigue otro trabajo. Ese indicador de ese seguro de desempleo empezó a subir. Estaba cercano al 3,5%, 3,6%, se mantuvo en 3,6%, empezó a subir en 3,8% hasta llegar al 4%. Tengamos en cuenta que el pleno empleo es considerado cuando la desocupación está en torno al 2%. Ahí se dice que no hay gente que esté buscando trabajo ni empresas que estén necesitando trabajadores, sino que toda la economía está correcta. El número cercano al 3,5% o 4% no es un mal número, pero lo que está viendo los analistas es que la tendencia es hacia la suba. Está viendo una tendencia hacia la suba de la desocupación y eso, sumado a la alta tasa, generaría una posible recesión. Sumemos a esto la crisis entre Rusia y Ucrania, sumemos la crisis que hay
en Franja de Gaza entre Palestina y Israel, sumemos el apetecible ingreso de Jordania y de Irán en ese conflicto bélico, el valor de los commodities bajó, el precio del petróleo baja porque se espera que si hay una recesión la solicitud de petróleo y la venta de petróleo va a reducirse en el futuro. Entonces, con el diario del lunes, el JP Morgan sacó un informe diciendo que la Reserva Federal, haciendo una baja del 0,25% en la tasa, hubiese podido evitar todo este tema y todo este problema y esta gran caída de los activos. No lo sabemos, porque con el diario del lunes se puede asumir que sí, pero se dieron otros factores exógenos que el mercado no esperaba. Una de esas condiciones que se dieron fue que Japón, por primera vez en 8 años, subió su tasa de interés del 0,1% al 0,25%. ¿Por qué Japón hace eso? Porque también está viendo que hay un exceso de consumo y que se está empezando a calentar la economía japonesa. Cuando uno dice que se está calentando la economía, es que los precios están tendiendo a subir y que puede llegar a haber un problema de inflación. Tengamos en cuenta que Japón no subió su tasa ni siquiera en la pandemia. Hacía 8 años que no hacía una modificación de tasas y tienen las tasas más bajas del mundo. Teniendo en cuenta eso, los grandes fondos e inversores del mundo lo que hacían era carry trade. ¿Qué es un carry trade? El carry trade es un arbitraje entre diferentes tasas. Es decir, la tasa de Estados Unidos está pagando 4,95%, la tasa de Japón te está cobrando el 0,10%. Entonces, los grandes inversores iban, se posicionaban en Japón, que encima es una economía hiperestable, tomaban dinero de Japón prestado e iban a colocarlo en lugares con un mayor riesgo y una mayor posibilidad de rentabilidad. ¿Qué ocurrió? Que al subir la tasa de interés Japón, no es que este negocio dejó de ser rentable, sino que generó una incertidumbre en los inversores y lo que fueron es sacar 5 trillones de dólares de los mercados norteamericanos, europeos y emergentes y llevarlos nuevamente a Japón, a la espera de qué puede llegar a ocurrir en el corto o mediano plazo. Por primera vez en mucho tiempo, Japón tuvo que parar la rueda de Nikkei porque las bajas de sus acciones llegaban a superar el 16 al 20% durante la primera mañana de haber tomado esta medida. Todo esto llevó a una incertidumbre nueva al mercado, que es decir, bueno, estamos obteniendo fondos baratos de Japón, estos fondos van a seguir estando ahí. No. Y lo que ocurre es que los analistas tratan de leer el humor del mercado. El humor del mercado hace 2-3 semanas que viene mal. ¿Cómo se puede leer eso y cómo se puede saber que venía mal? Bueno, fueron la presentación de los resultados del segundo trimestre del año de las empresas de S&P 500. Las empresas que mostraron resultados no tan buenos o menores a los esperados por los analistas tuvieron retrocesos en su valor altísimos. Y las empresas que han presentado buenos resultados o superiores a lo que esperaban los analistas han tenido pequeños incrementos. Significa que el mercado está castigando mucho a aquellos que no logran sus metas y no está premiando tanto a las empresas que están superando sus expectativas. Están en un modo cautela. Están esperando a ver qué va a hacer la Reserva Federal. Aquel que te dice que salió antes de esta sangría de luego el mercado te está mintiendo porque nadie lo podía prever. Nadie podía prever lo de Japón. Nadie podía prever que los indicadores de desocupación iban a crecer. Y nadie podía prever si la Reserva Federal no iba o no iba a bajar la tasa. Y esos son datos fácticos que no se filtran en el mercado. ¿Qué tenemos que ver de acá en adelante? El mercado está en cautela. Empresas como, sobre todo las tecnológicas, cotizan en el Nasdaq y que forman parte del 27% del S&P 500, fueron las que más pérdidas han tenido. Se ha visto que el fondo de Warren Buffett, que es una persona hiper escuchada en el mercado norteamericano, hace 3 trimestres que viene retirando su participación en acciones, principalmente en Apple, y se están quedando con dinero en cuenta o en bonos del tesoro norteamericano. ¿Qué significa esto? Que puede ser que lo que Warren Buffett esté viendo es una caída de los precios y al quedarse en efectivo poder hacer una compra a valores más bajos. Warren Buffett no es una persona que yerre mucho en los resultados y en su análisis del mercado, pero no sería ni la primera ni la última vez que cometan errores en inversiones.
¿Qué tenemos que estar pensando nosotros? ¿Qué tenemos que ir viendo para saber qué hacer con nuestras inversiones de acá en el corto, mediano y largo plazo? Lo primero que tenemos que hacer es estar tranquilos. En estos momentos de gran incertidumbre, el pánico es lo peor que te puede ocurrir. Salir a vender a como dé lugar las acciones que tenés para evitar la posible pérdida pueden generar una sangría aún mayor. Hay una buena comparación en el mercado que dice que cuando los mercados están cayendo abruptamente y uno quiere tratar de salir, lo puedes comparar con tratar de agarrar un cuchillo que está cayendo y vos lo querés agarrar con la mano. Probablemente te lastimes y salgas y sangres. Voy a dar un ejemplo de un caso de una empresa que yo creo que tiene un gran potencial, en que los fundamentos que tiene son muy buenos, como Nvidia. Nvidia tiene la producción de chips para todo lo que es las grandes empresas que están invirtiendo en inteligencia artificial, y también se ocupan del mercado de abastecimiento para todo lo que es placas de video para hacer minería en criptomonedas. Es una empresa que viene creciendo terriblemente en los últimos años. Si uno hubiese colocado $10.000 en Nvidia en 2018, hoy tendría más de $1 millón. A ese punto podemos analizar ese tipo de empresas. Esta empresa venía cotizando en $125, aún sin haber tenido la presentación de resultados, y con esta semana trágica que hubo bajó a $96. Es decir, hubo una salida de esa empresa en particular muy alta. Esto tiene una explicación, que es cuando los grandes fondos tienen políticas establecidas por su gobierno, por sus inversores, que han establecido políticas de salida de mercados ante determinados eventos. Es decir, ante una baja de la bolsa determinado, hay que tomar una posición cautelosa y hay que sacar un 10%, un 5%, un 8% de sus tenencias, venderlas y quedarse en efectivo. ¿Por qué? Porque estos fondos tienen que tener un rendimiento esperado, entonces van realizando los movimientos necesarios para respetar ese movimiento y ese rendimiento que sus inversores quieren tener. Y cuando empieza a ocurrir una sangría como la de la semana pasada y estos fondos tienen que salir a vender, ¿qué salen a vender? Lo que los demás pueden comprarle rápidamente y fácilmente. ¿Y qué es lo que te pueden comprar rápidamente y fácilmente? A aquellas acciones que tienen un gran valor de mercado y que han obtenido grandes ganancias en los últimos años. Por eso se dice que lo que los grandes fondos vendieron son las empresas de mayor valor. Si uno tuviese, no sé, para dar un ejemplo del mercado local, si uno tuviese Siderar, que es una empresa que tiene un gran potencial, tiene una gran capitalización, gran capital, caja muy abultada, pero que es una empresa que no viene creciendo porque Argentina no viene creciendo económicamente hace mucho tiempo, y que Siderar con su producción tendría que darse a través de un crecimiento de los indicadores de nivel industrial para que Siderar empezara a crecer. Estos fondos, si tenían acciones de Siderar, ¿para qué venderlas? Esas acciones no me las va a querer comprar mucha gente en el mercado. Yo estoy tratando de salir rápido. No tiene por qué. Pero tengo Nvidia, tengo Apple, tengo Amazon, tengo Tesla. Esas empresas del mercado te las va a comprar rápidamente y te sirve para vos poder volver a generar tu caja y volver a equilibrar tus números mientras esperamos qué pasa. Las cosas que hay que pensar de acá en adelante. El mercado analiza con un 80% de probabilidad de que la Reserva Federal baje su tasa de interés ya no en un 0,25 sino en un 0,50. Esto tendría que ocurrir en el mes de septiembre. La Reserva Federal suele no prestarle mucha atención a lo que el mercado quiere, sino que hace sus propios análisis. Pero creo que después de esta caída va a tener que hacer una escucha activa a lo que está ocurriendo en los mercados. El problema es si la Reserva Federal no reduce su tasa o la reduce en 0,25, que es menor a lo que el mercado espera, se puede ver una caída aún mayor de los índices del mundo, de las bolsas del mundo. Si la Reserva Federal hace una baja del 0,50, los precios se van a mantener más o menos estables en los valores que están ahora. Si hace una
una baja aún mayor, probablemente los mercados empiecen a crecer rápidamente. ¿Por qué? Porque ya tener bonos del Tesoro de los Estados Unidos deja de ser tan tentador, con una inflación cercana a 3 y un bono del Tesoro que esté rindiendo al 4, 4,2, ya no es tan tentador y ya conviene invertir en acciones y en empresas que uno cree que va a tener un crecimiento importante. Y con eso podría pararse un poco en las circunstancias que estamos viviendo, sin tener en cuenta que tenemos que ver las elecciones de los Estados Unidos que sean en noviembre, cómo evolucionan las crisis en Europa, cómo evolucionan las guerras y los potenciales ingresos y salidas de países de esa guerra. Bueno, eso es lo que tenemos que estar mirando las próximas semanas y sobre todo septiembre, para saber qué tenemos que hacer con nuestras inversiones. Si tenemos que quedarnos con dinero esperando una oportunidad, si tenemos empresas que han tenido una gran utilidad y que decimos no, vamos a bancarlas, vamos a tenerlas en nuestro portfolio, vamos a foldear, vamos a seguir comprando si bajas para mantenerlas porque creemos que sus fundamentos son buenos, que inteligencia artificial va a seguir creciendo y que es lo que se viene. Bueno, sigan invirtiendo en eso si les parece. Y si tengo una empresa que yo esperaba que acompañaran el crecimiento de las grandes empresas, es decir, en vez de comprar Nvidia, estás comprando un proveedor de Nvidia, aquellos que le venden circuitos a Nvidia, que son empresas, proveedores mucho más chiquitos, con menor participación del mercado, que ante un crecimiento de Nvidia crecen exponencialmente. Bueno, tengamos en cuenta que ante una baja de Nvidia, esas acciones pueden bajar exponencialmente y pueden haber pérdidas muy grandes. Así que esto es lo que ocurre en los mercados. Nadie tiene la verdad absoluta de lo que va a pasar. Solamente se puede analizar lo que sucedió para poder tratar de entender cómo está creciendo el mercado y poder tratar de leerlo para ver cómo va a seguir operando en el futuro. Déjanos en los comentarios preguntas, trataremos de responderla, pero lo más lindo sería que nos dejes ideas para próximos videos. Así nosotros seguimos dándoles información a ustedes y podemos trabajar en mancomunión para tratar de entender un poquito más de los mercados, entender más sobre situaciones específicas del país. Va a haber un video sobre el blanqueo, va a haber un video sobre la situación actual económica del país. Vamos a analizar todo eso y vamos a ver hacia dónde va todo esto. Así que si tenés alguna duda o algo, dejalo, que puede ser un buen puntapié para que nosotros hagamos un video sobre eso. Muchas gracias.